Pues Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos otra vez. Pues como ya mencionaba nuestra hermana, algunos hermanos pues andan en el campamento y cuántos están gozosos porque los jóvenes allá andan recibiendo la palabra. Sabemos que sí los extrañamos, ¿verdad? Pero gloria a Dios que están allá porque pues ellos están siendo instruidos a través de la palabra que el Señor está depositando en sus corazones y pues ahí algunos jóvenes les estuvimos haciendo el mismo llamado que nos han hecho a los varones y se les ha hecho a las hermanos, ¿no? Si vienen igual, pues vamos a regresar para atrás, allá se van a quedar mejor, así que ya los papás ahí vamos a estar viendo cómo están regresando, si es necesario, pues yo voy para Tijuana todos los días, hermano, y me dice, no, esperemos en el Señor, ¿verdad? Confiando en que ellos sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos, y que obra en cada uno de ellos, como igual obra en cada uno de nosotros. Así que, pues ahí me tocó en este día, hermano, estar compartiendo la historia de la iglesia. Por favor, no se duerman, hermanos. ¿A cuántos llevamos historia en la escuela? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos cuando llegaba el profesor de historia decíamos, ay, viene el profesor de historia, ya nos va a dormir? Eso no pasa aquí, hermanos. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos de esta nación, pues sabemos que si alguien nos pregunta, oye, ¿cuándo fue la independencia de tu país? Nosotros acabamos de dar una respuesta, ¿verdad? Oye, ¿y cuáles son los niños héroes que dicen que murieron por la patria? Y pues damos una respuesta, bueno, a lo mejor uno, ¿verdad? Oye, ¿cuándo se fundó tu iglesia? ¿Cuándo que nos haga una respuesta? ¿De dónde viene el cristianismo? Y nos quedamos ya callados y no supimos qué decir. ¿Por qué? Porque, pues, en ocasiones, hermanos, pues gracias a Dios por estos cursos de historia de la iglesia que hay, pues son de bendición, hermanos, para que también podamos, pues, presentar respuestas a las personas que en ocasiones nos van a hacer preguntas. Así que, curso bíblico de la historia de la iglesia. Nada más, hermanos, para comenzar, vamos a ponernos una vez más en las manos del Señor. Sabemos que es historia, pero todo, hermanos, lo que se hace aquí siempre es dirigido por el Señor. Así que acompáñenme a hacer una oración y después comenzaremos. Señor, una vez más te damos gracias, mi Dios, por lo que hasta hoy has permitido llevar en este día, Señor, la alabanza, la exposición de tu palabra ahorita, Señor. Ahora, mi Dios, conocer más la historia, Señor, de la iglesia, Padre, de los orígenes, Señor, de todo lo que ha pasado, Señor, a lo largo de la historia. Sabemos que vamos iniciando apenas, Señor, en estas clases, Señor, pero te damos gracias, mi Dios, porque aunque es historia, mi Dios, yo sé que tú hablas en nuestros corazones, Señor. Yo sé que tú nos traes no solamente conocimiento, Señor, sino también, mi Dios, pues, amor, Señor, por tu iglesia, Padre. Mi Dios, en esta tarde me pongo en tus manos, Señor, para que tú, Señor, me uses conforme tú quieras, Señor, y que mis hermanos, Señor, también estén con un corazón, bueno, todos estemos con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar. Sabemos que ya venimos cansados, Señor, ya venimos de la semana de los calores trabajados, Señor, pero también sabemos que tú aumentas nuestras fuerzas, Señor, aún en este lugar, Señor. Así que, mi Dios, yo te pido, Señor, que nos hables en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nada más para mencionar un poco, hermanos, donde nos quedamos hace unas semanas atrás. En la última ocasión el pastor Julio estuvo compartiendo el tema número 8 y estuvo hablando acerca de las persecuciones que los cristianos primitivos pues estuvieron padeciendo, ¿verdad? Y él terminó con el tema número 8, que eran las persecuciones parte 2, las persecuciones de la iglesia parte 2. No vamos a repetir nada de eso, hermanos, es nada más para que vea dónde nos quedamos. Y hoy es el tema número 9, hermanos. En pantalla van a estar apareciendo algunas palabras, hermanos, para que, como les digo, como es historia, sabemos que a veces es más tedioso, pero algunas palabras, hermanos, que serán clave para poder tener un mayor entendimiento, hermanos. Así que, curso bíblico de la historia de la iglesia cristiana, tema número 9, desviaciones de la teología en la iglesia primitiva. Y vamos a comenzar, hermanos, con los cristianos judaizantes. Hermano, yo ya sé quiénes son los cristianos judaizantes. Bueno, así a grandes rasgos, hermanos. Estos eran hombres que enseñaban que los gentiles debían de
de judaizar, vaya, pero obtener las prácticas que ellos hacían, por ejemplo, la circuncisión. Y fíjense, hermanos, en Hechos 15, no vaya ahí, nada más voy a parafrasear un poco, si usted lo quiere leer en su casa, adelante. Pero en Hechos 15, hermanos, se tuvo que hacer, o hubo un concilio de Jerusalén, en el cual se llevó un asunto relacionado precisamente al tema de los judaizantes, a la circuncisión, pero también tenía que ver pues, con la salvación. Algunos habían llegado, algunos hombres judíos llegaron pues con algunos cristianos que ahora eran gentiles y les empezaron a decir, tú ahora eres cristiano, sí. Pues mira, tú para ser un judío, tú tienes que circuncidarte. Si no, olvídate, tú no vas a ser salvo. Entonces esto, hermanos, llegó a los oídos del apóstol Pablo y de Bernabé. Y ahí en Hechos 15 nosotros vemos que ellos no estaban de acuerdo con lo que estos hombres estaban enseñando. Entonces, ahí, hermanos, al estar hablando de este tema, ellos llegaron a una conclusión, que era necesario llevar esta discusión a los pies, a los apóstoles, y presentar el asunto para que ellos pues tomaran una decisión. Vemos ahí la humildad, ¿verdad?, del apóstol Pablo, de cómo él, pues aún siendo apóstol, decía, bueno, vamos a juntarnos y vamos a llevar a estos hombres y llevemos este caso con los apóstoles del Señor y que ellos nos ayuden. Claro, sabíamos que confiaban en el Espíritu Santo para tomar una buena decisión, para ver si les vamos a decir a los gentiles que sí es así o no es así. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Pues estos hombres que creían en esto fueron y se presentaron ante los apóstoles y esta plática, hermanos, que tuvieron con los apóstoles no fue una plática de hola, bendiciones, gracia y paz, apóstol Pedro. No, oigan, ya ven cómo, no sé si alguno de ustedes han mirado cómo hasta hoy, pues en aquellas zonas, cómo discuten sobre algunos temas. De hecho, hasta hoy los judíos se reúnen en algunos lugares públicos o en algunas bibliotecas para discutir la Torá y se ponen unas discusiones acaloradas. Pues en este contexto era como ellos estaban presentándose con los apóstoles. No era una plática amena y vamos a tomar té o vamos a, bueno, es lo que se acostumbra mucho ya, ¿verdad? No, era una discusión acalorada. Y al final, hermanos, después de lo que ellos escucharon, los apóstoles tomaron una decisión. ¿Cuál fue? Que no les iban a imponer estas cargas a los gentiles que se convirtieran al Señor, sino que ellos siguieran alabando al Señor, que ellos siguieran adorando al Señor como hasta este día lo habían hecho. Y pues ya podremos imaginar, hermanos, cuál fue la reacción de los cristianos judaizantes. A ellos no les había gustado, pero al haber ellos aceptar ir a este lugar, pues ellos sabían que estaba esta posible decisión que fue inspirada obviamente y dirigida por el Espíritu Santo. Ahora sí, hermanos, a manera de introducción y hablando, bueno, esto ya es parte de la introducción, pero hablando de los judaizantes, el cristianismo luchó por su vida en los primeros siglos, en gran parte debido a la persecución externa del Estado romano, como ya se estuvo enseñando. ¿Se acuerdan que se habló el tema de Platina y todos estos ejemplos que hubo? Pero el cristianismo, a pesar de todo, hermanos, sobrevivió y triunfó. Gloria al Señor, ¿verdad? A pesar de la persecución. A medida que el cristianismo, hermanos, emergía en el escenario histórico, por ejemplo, en el siglo II y III, el cristianismo de nuevo se enfrentó a una guerra ahora de dos frentes. Por un lado, tuvo que enfrentar la persecución desde el exterior. Una vez más, Roma. Pues ya sabemos todo lo que Roma hizo, ¿verdad? Ahí está toda la historia. Si no lo han leído, lea la historia, hermano. Hay muchas, bueno, la palabra de Dios también está, pero hay muchos historiadores también que hablaban de cómo Roma estuvo persiguiendo a la iglesia de Cristo. Pero el otro frente, hermanos, o dentro del mismo frente estaban los judíos. Los mismos judíos, hermanos, estaban encima o correteando o persiguiendo, más bien, ¿verdad?, la palabra correcta, a la iglesia de Cristo. Y esto, hermanos, era algo pues bastante desafiante. Y una vez más, al ser judíos apasionados, al ser judíos que no estaban dispuestos a entrar en razón, porque nada más ellos la tenían, pues la persecución se intensificaba en contra de la iglesia cristiana. Pero aún así, hermanos, con todo esto, pues la iglesia de Cristo prevalecía. El evangelio de Cristo seguía predicándose, cristianos seguían naciendo de nuevo en diferentes regiones alrededor, tanto en Roma, alrededor de Jerusalén, alrededor de Israel, y a cada lugar donde el evangelio de Cristo estaba siendo predicado.
Pues bien, hermanos, vamos a hablar acerca de cristianismo o cultura. Y ahorita vamos a entender por qué, hermanos. Cristianismo o cultura. Recuerden, hermanos, y quédense en su grabado. Estamos hablando acerca de las desviaciones de la teología del cristianismo, de los cristianos. Porque al final, hermanos, de veras, miren, nos vamos a quedar sorprendidos, hermanos, hasta dónde han llegado las desviaciones y el por qué las advertencias, hermanos. Bueno, no es predicación, pero ¿por qué las advertencias, hermanos, que se nos hace continuamente acerca de qué estamos escuchando, qué estamos consumiendo en internet? Es que un pastor dijo esto. Bueno, ¿y qué dice el pastor? Bueno, ¿y qué dice el Señor a través del pastor en la iglesia en la que nos congregamos? Es por eso, hermanos, no es porque haya un exclusivismo, no es porque haya un elitismo acerca de Casa de Oración Mexicana y hasta ahí. Hermanos, es porque se está guardando nuestras almas, hermanos, se nos está guardando nuestras vidas, de que nosotros mismos no caigamos a desviarnos a falsas enseñanzas, a falsas teologías, hermanos, que son nacidas en el corazón de muchos hombres. Ahorita lo vamos a comprobar, hermanos. Bueno, cristianismo o cultura. Los primeros conversos al cristianismo provenían de dos orígenes culturales nada más, no había de otra, hermanos, judíos y paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Paganos eran los publicanos, los gentiles y todos aquellos pecadores que no pertenecían al pueblo de Dios. Bueno, uno de los primeros desafíos fue la infiltración de ideas culturales que distorsionaban la enseñanza cristiana, como lo que estábamos viendo ahorita. Los primeros convertidos, hermanos cristianos, trasladaron algunos de sus antiguos supuestos culturas a su nueva fe. O sea, se hacían cristianos, sí, pero por ejemplo, si eran cristianos gentiles, por ejemplo, de Roma, pues como la Roma, hermanos, estaba llena de deidades, llena de dioses, y tal vez ellos decían, sí, ahora creen en el Señor Jesucristo, pero tal vez en el bolsillo traían alguna imagen, alguien a quien antes le prendían incienso, y todo esto, hermanos, que sabemos, ellos no tenían la palabra de Dios como la tenemos nosotros, ¿verdad? Gracias al Señor porque ahora la tenemos completa, pero ellos estaban creciendo, hermanos, en fe, y creciendo y conociendo al Señor Jesucristo. Pero bueno, esto era uno de los retos, hermanos, que tenía la iglesia, lidiar con cada generación de cristianos, de cada pueblo, de cada ciudad o de cada cultura que ellos tenían. Como por ejemplo, hermanos, hoy en la actualidad hay discusiones, y esto lo diré con mucho respeto, hermanos, pero hoy en la actualidad hay muchas discusiones, por ejemplo, en algunas doctrinas cristianas evangélicas, en las que creen que la mujer tiene que usar algún atuendo específico, ¿verdad? Ya lo señalé, algún atuendo específico en su cabeza, y lo atribuyen como algo obligatorio a algunas hermanas. Aquí podemos hacer una pregunta, hermanos, o más enfocado a las hermanas. Si usan este velo, si no lo usan, ¿pierden su salvación las hermanas? No, la respuesta es no. Ahora, si no lo usan, si no lo usan, ¿van a perder salvación? No. Si lo usan, ¿van a perder salvación? Tampoco. Y estas, hermanos, son cuestiones culturales que el hombre ha ido metiendo a lo largo de la historia. ¿Por qué? Pues porque en la palabra de Dios hay algunos versículos y al no tener todo el entendimiento, hermanos, pues lo hacen en algunas iglesias también. Por ejemplo, podemos decir también acerca del pantalón. Por lo regular, hermanos, este tipo de cuestionamientos son muy enfocados en la mujer. No, que la mujer no se pide, no, que la mujer, bueno, lo estoy diciendo con respeto. Si hay iglesias que así lo enseñan, bueno, pero el problema es atribuirle la salvación a que una mujer va a perder su salvación por traer pantalón, a que una mujer va a perder su salvación porque se pone un poco de maquillaje, a que un hombre va a perder su salvación porque no trae corbata, porque sí trae corbata. Son cuestiones culturales, hermanos, que pues a veces le han atribuido un poder que realmente, hermanos, para salvación pues no hay, pero bueno, que el Señor nos ayude. Estos son ejemplos sencillos, hermanos, que podemos mencionar cómo en nuestros tiempos no estamos exentos, hermanos, y cómo cuando llegan muchas personas, hace un tiempo atrás, bueno, no sé si estoy violando la confidencialidad, creo que no, pero llegó una persona aquí también que traía un ¿cómo se llama, hermanos? ¿Alguien que me recuerda el nombre? Chofar. Y la persona lo quería, gracias, hermano, la persona lo quería, no estoy ahí, la persona lo quería tocar aquí en la congregación. ¿Y por qué? Porque son cuestiones culturales que traen de allá y las quieren poner también en las iglesias. Bueno, son cuestiones secundarias, hermanos, pero también nosotros no estamos exentos. Ahora vamos a ver, hermanos, otro grupo. Estos eran los ebionitas y los nazareos.
ebionitas y los nazareos, ya entrando más al tiempo antiguo. El ebionismo, hermanos, existió durante el cristianismo primitivo, y fíjense, hermanos, veían a Jesús solamente como un hombre profeta, sí, mesiánico, pero profeta. Entonces ahí pues estaba muy distorsionada, la verdad, cómo lo miraba, ¿no? Decían que Jesús sí era el Mesías, pero no creían en su deidad ni en su nacimiento concebido por el Espíritu Santo. Para ellos, hermanos, era necesario seguir cumpliendo cada precepto de la ley. En esto creían los ebionistas. Durante varios siglos, los ebionistas cristianos judíos en Galilea y al este del río Jordán reconocían que Jesús era el Mesías, sí, pero también seguían observando la ley mosaica, todo, hermanos, al pie de la letra, pues ellos buscaban intentar llevarlo. Fíjense, hermanos, ellos consideraban al apóstol Pablo, o ellos decían que el apóstol Pablo había distorsionado la enseñanza de Jesús porque ellos defendían a los gentiles. Para ellos los gentiles no tenían salvación, para ellos los gentiles seguían siendo los paganos, aquellos que no merecían el perdón de Dios, nada más los ebionistas. Entonces, como el apóstol Pablo estuvo predicando a los gentiles, decía, no, el apóstol Pablo está mal. Las fuentes antiguas se refieren a varias formas de cristianos judíos, como los ebionitas, los nazareos, y en realidad, hermanos, siguieron existiendo durante varios siglos los ebionitas y los nazareos. Ahora bien, estos cristianos judíos insistían en que los gentiles debían observar la ley de Moisés y las escrituras hebreas. Una vez más, hermanos, aquí vemos la misma actitud de los anteriores judíos judaizantes, que a fuerzas tenían que seguir observando la ley y eran muy aferrados, hermanos, y para ellos era inconcebible que los gentiles no la obedecieran. La querían imponer los que lo aceptaban, porque ya vemos que ellos ni siquiera lo aceptaban. Pero ellos querían que a fuerzas siguieran obedeciendo la ley de Moisés. Ellos también, por ejemplo, hermanos, los ebionistas, fíjense lo que decían, Decían que el Señor Jesús había sido hijo natural de José, que el nacimiento de Jesús no había sido virginal, sino que hubo niños, ¿verdad? Que hubo una relación sexual entre José y María para que Jesús hubiera nacido. Eso, para que él hubiera podido nacer. Eso es lo que ellos creían, hermanos. Entonces, ¿cómo creían que Jesús era el Mesías? Si conocían quién era él, entonces, ¿cómo se atrevían a decir que no era por obra del Espíritu Santo? Bien, hermanos, los ebionistas desaparecieron alrededor del siglo V. El alcance de estos hombres, hermanos, llegó de tal manera que hasta hoy, que en ese entonces había un evangelio llamado de los ebionistas. No lo busquen, hermanos. Sabemos que el Señor nos guarda y nuestra fe está firmada en el Señor, ¿verdad? Pero hay un evangelio, hermano, llamado el evangelio de los ebionistas. No voy a llegar mañana con el evangelio ahí en lugar de la palabra de Dios, hermano. Es que el hermano dijo. Ahora vamos a pasar, hermanos, a los malentendidos cristológicos. Malentendidos cristológicos. La cuestión teológica más problemática, sin embargo, se centraba en la cristología. ¿Cómo entendían la naturaleza misma de Cristo? Todos ellos, por ejemplo, por un lado afirmaban que Jesús, una vez más, era el Mesías, pero aquí, hermanos, veremos algunas incongruencias, Muchos de ellos negaban la divinidad de Cristo, muchos de ellos negaban su preexistencia, pero en cambio veneraban a Jesús como un profeta, lo veneraban como si fuera Moisés. Algunos creían que Jesús se había convertido, fíjense, hermanos, algunos creían que el Señor se había convertido en Mesías cuando se bautizó. Antes de su bautismo no lo era. Algunos otros decían que el Señor Jesús se había convertido en el Mesías en la resurrección. Antes tampoco no lo era. Fíjense, hermanos, muchas dudas ellos mismos tenían, que ni ellos mismos podían resolver. Otra de las cosas, por ejemplo, que decían del apóstol Pablo, hermanos, era que, hablando de Jesús, pero ahora hablando del apóstol Pablo, era que decían que era un hereje y lo consideraban un falso apóstol. Ellos decían que el apóstol Pablo no fue verdadero. Él se autoproclamó, él se levantó solo, él se instituyó solo y él enseñó su propia verdad. Es un hereje ese hombre. Y fíjense, hermanos, nada más vamos a ver lo que dice 1 Corintios 9:2. Va a aparecer en pantalla. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo el apóstol Pablo sabía sabemos que es inspiración divina. Aunque otros piensen que no soy apóstol, aquí comprueba, hermanos, lo que los ebionistas tiempo después decían. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes
estos pequeños territorios cristianos, judíos cristianos, continuaron durante varios siglos, donde hay judíos que creen que Jesús era el Mesías, pero también pues decían hasta su muerte o hasta su bautismo, pero también tenían que adherirse a los códigos y reglamentos mosaicos. Sin eso, hermanos, no estaban seguros de ser salvos. Una vez más, hermanos, esto es parecido al evangelio que hoy se está predicando en muchos lugares, hermanos. Hoy se están desviando muchas personas de la fe. ¿Por qué? Porque siguen atribuyendo. Dicen, cree en el Señor Jesús, pero tienes que hacer esto o tienes que practicar aquello. ¿Por qué? Indirectamente, ¿qué están diciendo? Hasta me da temor, hermanos, pero ¿qué están diciendo? El sacrificio de Cristo no fue suficiente. Cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, no es suficiente. Ahora tú tienes que hacer un evangelio de obras. Sí, es Jesús, más. Y han añadido muchas obras, hermanos. No solamente esto quedó con los sionistas, con los judíos. Hoy se sigue viendo, hermanos, hasta la actualidad. Sin duda, hermanos, gracias a Dios ya lo hemos aprendido, ¿verdad? ¿Qué son las obras? Evidencia de la fe. Ahí Santiago lo habla, no lo vamos a leer. Pero las obras, hermanos, de hecho la palabra dice que el Señor ha preparado de antemano obras. Sí, pero son evidencia de la fe que ahora profesamos en nuestro Señor Jesucristo. Estos judíos cristianos, hermanos, judaizantes, sobrevivieron, fíjense, hermano, hasta aproximadamente el siglo VII, cuando el Islam conquistó, otra desviación, ¿verdad? Cuando el Islam conquistó toda la región. En ese momento, hermanos, se cree que este grupo de cristianos judíos gradualmente dejaron de existir. Hasta ahí llegó, pero hoy, hermanos, hemos visto pues ya también cómo se ha venido levantando todo esto ha vuelto en México, hermanos, hay movimientos muy fuertes de todo esto, pero pues que el Señor nos ayude y los ayude a ellos también. Así que ahora vamos a entrar, hermanos, a otro punto, el gnosticismo. Aquí, hermanos, a partir de este punto, hermanos, de veras, agarre aire, despiértese, porque aquí, hermanos, bueno, ahorita va a mirar, gnosticismo, hermanos. Esto también lo comentó la iglesia, uno de los desafíos más significativos para la iglesia fue algo llamado gnosticismo. En algunos cursos anteriores ya nos han hablado un poco acerca de gnosticismo, de los agnósticos, pero fíjense, hermanos, la iglesia primitiva surgió en una cultura dominada por el sincretismo religioso. Ahorita vamos a explicar, hermanos. Es decir, esto es el sincretismo, hermanos, combinar varias religiones en un todo. ¿Qué es el sincretismo? Combinar varias religiones en un todo. Ellos, hermanos, aceptaban de todo, aceptaban varias corrientes de pensamientos y toda clase de opinión. Por ejemplo, el hecho de que el Imperio Romano, ya ven que Roma establecía colonias, y llegaba a una ciudad aledaña que no pertenecía a Roma, la colonizaba, y cuando la colonizaba, Roma decía, sí, yo voy a aceptar tus ídolos, yo voy a aceptar tu adoración, la adoración que tú profesas, pero pero tú vas a aceptar la adoración de mis dioses también. ¿Estás de acuerdo? Sí. No, pues si no estaban de acuerdo, pues era Roma, imagínense cómo les iba, ¿verdad? Pero así es como Roma conquistaba a los pueblos también, aceptando sus veneraciones, pero también imponiendo las propias, las de Roma. Y así es como había una fusión de religiones. Hermanos, si comparáramos esta desviación a lo contemporáneo, a los tiempos actuales, estamos hablando de la historia de la iglesia, hermanos. Pero si comparáramos esto, ¿a qué le suena, hermanos? Ecumenismo. Eso es, hermanos, es parecido a aquellos entonces. ¿Qué es el ecumenismo? La unión de todas las iglesias o religiones separadas por doctrina, historia, tradición y práctica. Hoy en día la base del ecumenismo, fíjense, hermanos, fíjense cómo lo ponen así como bien cristiano, ¿no? La base del ecumenismo es la oración de Jesús, para que todos sean uno. Digo, se oye bien, ¿verdad? Pero en Cristo, hermanos, no hay un sincretismo donde cada quien puede venir a Él, reunirnos todos con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias adoraciones. No, en Cristo es la palabra de Dios, es la Biblia, hermanos. Lo que hoy nosotros tenemos no son nuestros razonamientos, y todo lo que promueven este tipo de movimientos, así es. Sí, tú vente, no le has acabado que todos adoramos al mismo Dios, es el mismo. Tú dices que Jesús es un ángel, no le hace vente, mi
dices que muchas cosas, hermanos, que la verdad da temor expresarlas. Pero así como estaban los gnósticos, eso mismo se sigue viendo hoy, hermanos. No ha cambiado mucho como hoy la iglesia se sigue desviando todavía. 3 componentes del gnosticismo, hermanos. Vamos a mencionar 3 componentes del gnosticismo. La filosofía griega era de lo que estaba compuesto, pues filosofía griega, fíjense, el misticismo oriental y el cristianismo. Ahí estaba incluido, hermanos, el cristianismo, con la filosofía griega y con el misticismo oriental. ¿Qué pasó aquí? Se combinaron de diversas maneras en un esfuerzo, hermanos, por hacer una especie de religión universal. Eso es lo que querían. Ok, vamos a citar a los cristianos, vamos a citar a, bueno, los que ya mencionamos ahorita, a toda clase de corrientes, y con esto vamos a solucionar el problema de la división de las religiones. Ahora vamos a crear una religión universal. La idea básica era unificar el gnosticismo. Hay una palabra, hermanos, central para el gnosticismo que es gnosis. Ahí va para el, no sé si se la pasé a mi hermano. Es gnosis. Ahí está. Esta palabra, hermanos, es conocimiento. A eso se refiere. Así que el gnosticismo, hermano, podemos entender que se refiere a la adquisición de un conocimiento superior más profundo de Dios. Esto es lo que los gnósticos suponían, hermanos. Y era una auténtica amenaza para los cristianos, para la iglesia primitiva, los cristianos ortodoxos. Porque algunos de los gnósticos participaban, fíjense, hermanos, algunos de los gnósticos participaban, hermanos, realmente. Estaban infiltrados en las congregaciones cristianas primitivas. Y de hecho, hermanos, eran identificados como cristianos. Aplaudían, se paraban, se sentaban, tal vez diezmaban, no lo sé, asistían a todas las reuniones que ahí estaban, decían amén a la palabra, se bautizaban en el nombre de Jesucristo, pero realmente estaban disfrazados porque eran gnósticos. Y fíjense lo que el apóstol Pablo dijo, le dijo al joven pastor Timoteo. 1 Timoteo 6, 20 y 21, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Fíjense, hermanos, cómo la historia comprueba, pues, claro, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice este versículo. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Ahí está la palabra, hermanos. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Fíjense, hermanos, es fuerte la palabra. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Pero ¿cómo, hermanos? Algunos se desviaban porque los empezaban a escuchar. Estos cristianos gnósticos comenzaban a esparcir su conocimiento de las demás religiones, de las demás filosofías a los demás cristianos. ¿Y qué comenzaba a pasar? Pues como les digo, ellos no tenían la palabra de Dios como la tenemos ahora. A ver, platícame. No, pues mira, el gnosticismo se basa en la filosofía esto, lo que ya vimos, los 3 aspectos básicos. A ver, cuéntame, ¿me invitas a tu casa para...? Hermanos, es por eso que debemos de tener cuidado, hermanos, con aquellos que se quieren filtrar a la iglesia, enseñando, ¿cómo lo dice aquí, hermanos? Tonterías, que quieren desviarnos de la fe. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos, y pedirle al Señor que nos dé discernimiento para aquello que aparenta piedad, porque aquello que aparenta piedad realmente pueden ser lobos disfrazados de ovejas. Es duro, pero eso es una realidad, hermanos. Es algo con lo que la iglesia desde el principio ha estado lidiando y es algo con lo que hasta hoy, hermanos, no estamos exentos. Vamos a pasar, hermanos, a algunos textos. Los textos de Nag Hammadi. Mejor lean ahí, hermano. Cuando me refiero a esto, me voy a referir como Egipto. Ahorita va a entender por qué. Los textos de Nag Hammadi. Ahorita va a entender, hermano. Todo cambió en 1945, fíjense, en épocas recientes. Lo que sucedió en este año, hermanos, es que se descubrió una serie de escritos gnósticos. Entonces sí es verdad. No, hermanos, son mentiras, pero son mentiras lo que decían. Pero fíjense, esta serie de escritos, hermanos, se encontraron en este lugar, en la región o en el país de Egipto. Antes de estos textos, hermanos, todo lo que se tenía de los gnósticos eran escritos de Ireneo, era todo lo que se tenía. Pero a partir de 1945 que se hace pues este descubrimiento,
Por cierto, fue hecho por dos campesinos locales. Y fíjense, ellos lo que hicieron, hermanos, que tomaron este frasco que estaba sellado, contenía 13 documentos encuadernados en cuero, y se los llevaron a su casa. Y la madre de estos dos campesinos, ¿saben para qué lo usó? Para prender fuego, para prender una hoguera. Pues ella necesitaba prender, pues ellos no tenían como ahora nosotros, ¿verdad? Una estufita, y gracias a Dios con eléctrica y lo que quieras, ¿no? Pues esta mamá dijo, pues ¿con qué prendo? Voy a hacer la cocina o lo que haya hecho. Y agarró y abrió el frasco y dijo, pues aquí está este papel, ahorita lo voy a prender. Y los echó a la hoguera. Pero alcanzaron a rescatar algunos todavía. Yo me imagino cuando llegaron los hijos, ¿qué has hecho? No, ¿por qué? Mira cómo lo encontramos. A lo mejor lo vamos a vender a un arqueólogo, no sé qué pensaron ellos, ¿verdad? Pero total que hasta hoy, hermanos, hay 52 textos gnósticos, o bueno, que fueron descubiertos ese día en diciembre de 1945 en esta región. Ahora, hermanos, al gnosticismo, que fue una desviación más de la fe, se dice que es vago y sincretista. Es vago y sincretista. ¿Por qué? Pues no hay una sola versión del gnosticismo, hermanos. No la hay. En realidad no hay una iglesia gnóstica. Más bien era algo religioso, era algo vago, algo que iba a pasar, y algo sincretista de creencias que tenían tantas versiones, pero así como tenían tantas versiones, hermanos, el gnosticismo también igual tenía de maestros. Muchos eran maestros ahí. ¿Por qué? Porque cada quien tenía libre pensamiento, cada quien pensaba a su manera, y cada quien pues decía, yo tengo la razón. Incluso, hermanos, con el descubrimiento de Egipto, nuestra comprensión del gnosticismo sigue quedando incompleta. El gnosticismo, hermanos, tenía varios líderes también. Había varios líderes. Por ejemplo, dentro de esta rama, por mencionar algunos de los nombres, estaba Saturnino, este hombre estaba en Siria, estaba Basílides, que estaba activo en Alejandría y en Egipto, en Alejandría, en Egipto. Y luego, probablemente, hermanos, el más prominente de todos se llamaba Valentín. De hecho, Valentín, hermanos, se le llamaba Valentín el Gnóstico. Yo estuve leyendo lo que es la historia de este hombre, y hay mucha historia, hermanos, pero leído y la lea. Pero esto, pues, para reforzar más esto, ¿verdad? Pero ahí, a él se le conocía como Valentín el Gnóstico. Se cree que era el gnóstico más fuerte de aquella época. Pero también, hermanos, esto pasó, se extendió hasta Roma. Estas ideas, hermanos, llegaron hasta alrededor del año 168. Y también vino después el gnosticismo genérico. Este es otro gnosticismo. Por eso dice que había muchas ideas, muchos maestros. ¿Por qué? Porque decían, no, pues yo soy gnosticista, pero yo soy genérico. Esto, hermanos, a falta de un mejor término, era una mezcla de varias ideas que no tenían sentido para las mentes, por ejemplo, nuestras. No era un sistema religioso coherente. Fíjense, hay elementos comunes que se identifican entre las variedades del gnosticismo, de modo que uno pueda obtener un retrato amplio. A partir de aquí, hermanos, vamos a ir acercándonos casi, bueno, voy a decir, pero hermanos, lo que viene de veras, nos vamos a quedar sorprendidos, hermanos. Miren, el dualismo era parte del gnosticismo. ¿Qué es el dualismo, hermanos? Materia contra espíritu. En el fondo existe este dualismo cósmico que informa el mito gnóstico. Tomado prestado en la filosofía griega, existe esta distinción entre materia y espíritu. ¿Qué decían ellos? La materia, el cuerpo, por así decirlo, es maligno. Y las cosas espirituales, estas son vistas como benignas. El cuerpo es malo, el espíritu es malo. El dualismo también hablaba del bien y del mal. Y estas dos acciones, fíjense, explicaban el origen del mundo. O sea, el origen de todo es el bien y el mal. Punto, no hay más. Hermano, como le digo, ponga mucha atención, no se vale que se duerma, Fíjense lo que creen los agnósticos, el gnosticismo, perdón, ya me confundí. El gnosticismo. Ellos creían en un ser supremo llamado el abismo. El ser supremo llamado el abismo. Los gnósticos creen en un ser supremo. El ser supremo no tiene origen, es eterno, inefable e incomprensible. Valentín llamaba a este ser supremo el abismo. El abismo existe en la calma profunda, en la quietud del tiempo a través de las edades. El abismo habita en lo que se conoce como el mundo espiritual que existe fuera y antes del tiempo. Pregunta hasta aquí, hermanos.
estaban desviados. Totalmente, hermanos, no estaban desviados, estaban lo que les sigue, yo creo, perdidos, no sé. Fíjense, hermanos, ahora vamos a ver otra palabra también. Aquí veremos algunas definiciones de palabra. Ya vimos el abismo, ¿no? Lo que era, lo que ellos creían. Ahora vamos a ver la palabra eones. Eones. Este ser supremo era otro ser supremo, hermanos. Pero bueno, el abismo en realidad, fíjense, tuvo un hijo, dio a luz algo que se llamaba eones. Y estos emanaban del ser supremo del abismo. Ay, hermano, pues ¿qué estás diciendo? Bueno, que el abismo tuvo un hijo llamado eones. Y habitaban en el mundo espiritual. Una forma de describir a estos eones que nacían del abismo es que tenían atributos divinos personificados. Una especie, vamos a decirlo, que ellos adquirían cuerpo o una personalidad. Y eso recibían diferentes nombres. Pero fíjense, un eón podría llamarse pensamiento, luz o razón. Estos eones emanados que salían del abismo y que habitaban sublimamente, según ellos, en un reino espiritual del pleroma, eran inteligentes, eternos y con diferente sexo. Fíjense, hermanos, hasta dónde estaba desviado todo esto, hasta dónde se habían desviado, pues por no aceptar así que el evangelio y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa clave, hermanos, sobre estos eones es que hay diferencias entre ellos. Cada eón que nacía o subsecuente o subsiguiente que emanaba del abismo, o sea, cada hijo que el abismo tenía era cada vez más débil y cada vez menos espiritual. O sea, en cada nacimiento había un declive progresivo, en cada uno, lo que traía inestabilidad en el tejido del pleroma. Ahorita vamos a ver estas palabras, hermanos. Explicándolo de otras formas, el abismo supremo tiene diositos, así como el predicador que dijo que nosotros somos, ni para qué repetirlo, ¿verdad? Jehová ayúdenos, bueno, ya lo repetí. Hay parecidos, hay que tener cuidado, hermanos, que estamos escuchando. Aquí, hermanos, tiene otro nombre, el demiurgo nacido en Sofía. Todo esto tiene relación, hermanos, ahí usted lo puede leer, bueno, ahorita usted lo lee. El demiurgo nacido en Sofía, no sé si se lo pasé a mi hermano. Tal vez inspirado en el cristianismo, fíjense, hermanos. El demiurgo nacido en Sofía era tal vez inspirado en el cristianismo. Hay una interrupción, por así decirlo, un evento catastrófico en el mundo gnóstico. El último y el más débil de todos los dioses se llama Sofía o sabiduría. ¿Se acuerdan que iba adquiriendo cada vez menos fuerza, cada vez era más pecador, vamos a decirle así, ¿verdad? Pues el más débil se llamaba Sofía. Sofía emanaba del abismo, y como Sofía era la más débil, era el espíritu menos poderoso de los eones, y ésta se miraba embargada por un deseo lujurioso de abrazar al abismo. Casi tan pronto como emana del abismo, se vuelve y salta de nuevo al abismo, regresa con él, con el ser supremo llamado abismo, y se produce una connotación incestuosa. ¿Para qué? Para dar a luz ahora al demiurgo. Hermanos, yo sé que esto puede ser algo enredoso, pero de veras, el estudio se les va a hacer llegar, hermanos, que lean en su casa con más atención, pero es enredoso porque así de desviada y de retorcida estaba la mentalidad, hermanos. Esto era lo que los gnósticos pensaban. Ahora, Sofía da a luz a este monstruoso ser llamado el demiurgo, y Valentín lo describe como una sustancia sin forma. Todas las demás entidades son seres espirituales, pero el demiurgo es a la vez espíritu y materia, concebido en el pecado, siempre asociado con la oscuridad y con la malevolencia. El demiurgo, hermanos, es expulsado del pleroma como un bebé, y así el demiurgo, por así decirlo, despierta en un lugar diferente fuera de su origen natural. Él dice, según el gnosticismo, que estaba completamente aislado e ignorante de las circunstancias de su nacimiento, totalmente inconsciente de Sofía, es decir, de su mamá, o del abismo su papá, por así llamarlo para poderlo entender más. De hecho, el demiurgo creía que él era el ser supremo. De hecho, hermanos, los neopláticos lo consideraban creador del mundo visible y autor del universo. Fíjense, hermanos, qué tan desviada estaba todo, hermano, todo el conocimiento, todo por no reconocer a Dios y al Señor Jesucristo como Salvador. Ellos decían que este demiurgo era un ser supremo, artesano y hacedor. Hasta esto se desviaron, hermanos, porque una vez más cerraron su corazón al Señor Jesús. El origen del mal, hermanos.
Hay origen del mal también en el gnosticismo, fíjense. Ellos no, en Génesis, olvídense, no. En el nacimiento del demiurgo, lo que explica es que el origen del mal y su noción está asociada a la materia. ¿Se acuerdan que decimos que la materia es mala, el espíritu es bueno? Bueno, todo esto aquí cobra sentido. Ellos decían que al ser el demiurgo tener esta doble de materia y espíritu, pues ahí estaba originándose el mal. Este reino físico, hermanos, contrasta con el reino espiritual del pleroma. El pleroma se describe como la plenitud, que hoy vamos a explicar, ¿verdad? El pleroma se describe como la plenitud, lo pleno, pero el genoma se describe como lo vacío, es decir, esto era lo malo. Este es el reino de los humanos, de las cosas materiales, y está inherentemente defectuoso e inclinado al mal. Continuando con el demiurgo, hermanos, fíjense, el gnosticismo dice que el demiurgo crea a los humanos. Esto dice pasar, hermanos, estos le ganaron a los de la teoría de la, ¿cómo se llama? De la evolución. Esto sí le ganaron. El demiurgo crea a los humanos. Ellos decían que él era el creador, que él creó a la humanidad a su imagen, lo que significa que los seres humanos son espíritu y materia, buenos y malos. En sentido general, hermanos, esto era a lo que se había dedicado el gnosticismo o lo que ellos enseñaban. No son seres físicos, sino que en su interior estaba un espíritu atrapado, un espíritu bueno. Se podría decir que los humanos tenían algo de divinidad, pero que estamos cautivos a las pasiones malas. Yo sé que es algo enredoso, hermanos, pero vamos a llegar a un porqué. Fíjense, hermanos, el demiurgo identificado como Jehová. Ay, hermano, hasta esto llegaron. El demiurgo identificado como Jehová. Según los gnósticos, el demiurgo es el creador de este mundo. Y como tal, hermanos, se identifica con Jehová, con el Jehová del Antiguo Testamento, hermanos, con Yahvé, se dice en este escrito. Hasta este grado decían, para ellos, un gnóstico, Jehová del Antiguo Testamento, en el cual nosotros creemos, para ellos es el demiurgo. Todas estas características que tenía, ellos dicen que son. Y fíjense, para los gnósticos tiene una especie de cualidad siniestra y se asocia con el presagio oscuro de los gnósticos. El demiurgo Jehová es un ser subordinado al abismo supremo con el que comenzamos. Ahora, hermanos, Jehová, ahora Cristo, hermanos. Cristo es el eón celestial supremo. Fíjense, hermanos, de veras que han escuchado cuando otros nos dicen que ahora dicen, no, yo creo que estos cenaron unos tacos de carnitas, pues yo creo que estos cenaron unos tacos de carnitas y echadas a perder, hermanos, no nomás de carnitas. Fíjense, Cristo es el león celestial supremo. En prácticamente todos los relatos gnósticos, Cristo es el león. Cristo es enviado desde el pleroma al genoma, o sea, de lo bueno a lo malo, caído en misión de rescate. El león Cristo se manifiesta en la forma de Jesús para rescatar el espíritu que está cautivo en los cuerpos físicos de los humanos. Así que la salvación consiste esencialmente en el conocimiento, la adquisición más y más pues de este gnosis, de este conocimiento, sobre todo a través de la iluminación mística con la ayuda de un maestro gnóstico. Y eso es poner a uno en conexión con lo divino. Una vez logrado este conocimiento, cuando la persona muere, su espíritu se libera de su cautiverio del cuerpo y al morir regresa al pleroma, al estado original del que antes tenía. Nadie vaya a decir amén, hermano. Y con esto pasamos ahora al docetismo. Ahora sí ya vamos al final, ya le puedo decir que ya vamos al final. Docetismo. Todos los gnósticos niegan que el león Cristo haya tomado carne humana. Todos los gnósticos niegan que el león Cristo haya tomado carne humana como un ser espiritual. El león Cristo no podía encarnarse realmente porque la carne es mala. Y así el león Cristo Jesús nunca tomó un cuerpo completo o un cuerpo real. El término que hemos llegado a utilizar para describir esto es el término docetismo. Esto viene de la palabra griega aparecer. La idea básica es que Jesús solo aparentaba tener un cuerpo, pero en realidad era puro espíritu. Hermanos, Primera de Juan, con esto terminamos. Primera de Juan 4:2. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios.
Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Hermanos, sé que es un estudio algo complicado, pero la verdad bastante interesante, hermanos, en cómo vimos las desviaciones que ha habido desde el principio, hermanos. Así que vamos a orar. Gracias a Dios por este curso. Les digo, les va a estar llegando a su correo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para despedir. Creo que por el momento ya no hay más. Señor, gracias te damos, Padre, por este curso, por este tema número 9, Señor, de este curso que has tomado a bien llevar en esta iglesia, Señor. Y Dios, es increíble, Padre, cómo el hombre, Señor, alejado de ti, crea sus propias religiones, crea sus propios métodos de salvación, crea hasta sus propios dioses, por de chica, en lugar de voltear al cielo y reconocerte a ti, Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, Señor y señores. Señor, qué triste es ver, Señor, cuántas almas se han perdido, mi Señor, por la terquedad que ha habido a lo largo de la historia en los corazones, Señor. Y Dios, pero, Señor, oramos, Señor, porque sabemos que estos movimientos hoy, Señor, aún están. Señor, oramos, Señor, para que la luz de tu evangelio llegue a los corazones de estas personas que están sumergidas, Señor, en los movimientos gnósticos, Señor, que aún se promueven. Y Dios, oramos, Señor, para que tú obres, Señor, en cada uno de ellos, Señor, para que a través de un hermano, a través de una predicación, a través de un pastor, Señor, tu luz llegue a sus corazones, Señor. Oramos por misericordia, Padre, para todas estas personas, Señor, que están desviadas, mi Dios, en general, pues por todos aquellos que aún no han venido a tus pies, Señor. Sabemos que no todos te buscan, Señor, pero pues oramos de todas maneras, Señor. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido de estudio, Señor. Oramos también, Señor, por nosotros mismos como iglesia local, Señor. Danos discernimiento, Señor, porque así como aquellos hombres se infiltraban en la iglesia primitiva, también hay hombres que hoy se infiltran en las iglesias, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Sabemos que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, Señor, y somos parte de tu iglesia, pero pon en nosotros discernimiento también, Señor, para que no nos desviemos, Señor, y permanezcamos únicamente en la sana doctrina de Jesucristo y tu sana enseñanza, Señor Jesús. Mi Dios, pues ayúdanos, Padre, a perseverar, a seguir adelante, Señor, te lo pedimos. Ahora, Señor, pues nos vamos a retirar de este lugar, Señor. Guárdanos en el traslado a nuestros hogares, Señor, y te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, nos traigas de nuevo mañana, Señor, para alabar y adorar tu nombre, Señor, juntos, Señor, en coinonía, como hermanos, en comunión los unos con los otros, Padre, gozosos, Señor, porque una vez más nos darás, si es tu voluntad, la oportunidad de venir a gozarnos, Señor, y también a venir a escuchar tu palabra, Señor. Y como Padre, Señor, nos unimos en oración, en clamor por los jóvenes, Señor, aprovechando también por los jóvenes, por todos los jóvenes que están allá, Señor, escuchando tu palabra, que la van a seguir escuchando mañana, Señor, que tú sigas obrando en sus corazones. Sabemos que tienen un buen tiempo de esparcimiento, Señor, pero lo más importante, Señor, es que te conozcan a ti a través de tu palabra. Sabemos que ellos están en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias y decimos amén.